Lecturas de la Santa Misa. Sábado 14 de septiembre. Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hoy el Evangelio es una profecía, es decir, una mirada en el espejo de la realidad que nos introduce en su verdad más allá de lo que nos dicen nuestros sentidos. La cruz, la Santa Cruz de Jesucristo, es el trono del Salvador.
Por esto Jesús afirma que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Bien sabemos que la cruz era el suplicio más atroz y vergonzoso de su tiempo. Exaltar la Santa Cruz no dejaría de ser un cinismo si no fuera porque allí cuelga el crucificado. La cruz sin el Redentor es puro cinismo. Con el Hijo del Hombre es el nuevo árbol de la sabiduría. Jesucristo, ofreciéndose libremente a la pasión de la cruz, ha abierto el sentido y el destino de nuestro vivir. Subir con Él a la cruz para abrir los brazos y el corazón al don de Dios, en un intercambio admirable. También aquí nos conviene escuchar la voz del Padre desde el cielo. Este es mi Hijo en quien me he complacido. Marcos 1:11. Encontrarnos crucificados con Jesús y resucitar con Él. He aquí el porqué de todo. Hay esperanza, hay sentido, hay eternidad, hay vida. No estamos locos los cristianos cuando en la vigilia pascual, de manera solemne, es decir, en el pregón pascual cantamos alabanza del pecado original. Oh feliz culpa que nos ha merecido tan gran Redentor, que con su dolor ha impreso sentido al dolor. Mirad al árbol de la cruz donde colgó el Salvador del mundo. Venid y adorémosle. Liturgia del Viernes Santo. Si conseguimos superar el escándalo y la locura de Cristo crucificado, no hay más que adorarlo y agradecerle su don, y buscar decididamente la Santa Cruz en nuestra vida, para llenarnos de la certeza de que por Él, con Él y en Él, nuestra donación será transformada en manos del Padre por el Espíritu Santo en vida eterna, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pensamientos para el Evangelio de hoy. Allí donde un cristiano gaste su vida honradamente, debe poner con su amor la cruz de Cristo, que atrae así todas las cosas. San José María. No existe un cristianismo sin la cruz y no existe una cruz sin Jesucristo. Por esto un cristiano que no sabe gloriarse en Cristo crucificado no ha entendido lo que significa ser cristiano. Papa Francisco. La oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Vía Crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su Santa Cruz nos redimió. Catecismo de la Iglesia Católica número 2, 669. Para que la proclamación de la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra de Dios. Gracias.